Buenas tardes, profe. Bien, ¿se escucha bien? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, muy bien. Vamos a empezar la clase. Grabar. ¿Apagaste la cámara? ¿Quién está de hospedador? Bueno. Nunca me enojé porque nosotros. Vamos a empezar la clase de benzodiazepinas y luego les voy a hablar de barbitúricos. Y entonces, cuando finalicemos esta clase de benzodiazepinas y barbitúricos, junto con lo que es antipsicóticos que vimos la clase pasada, estaríamos completando la unidad 7, que es acerca de los psicofármacos. Entonces, vamos a empezar con una pequeña introducción, en la cual vamos a ver 4 diapositivas a manera de introducción, y después vamos a entrar plenamente al tema de la clasificación de las drogas del grupo de las benzodiazepinas. Vamos a estudiar su farmacocinética, vamos a estudiar su farmacodinamia, vamos a ver las interacciones farmacológicas y las reacciones adversas que ellos producen. De manera de introducción ven un gráfico que habla acerca de esta pandemia. Y lo que primero vamos a ver es que vamos a definir qué es la ansiedad. ¿Y por qué? Porque las benzodiazepinas son un grupo de drogas que van a estar destinadas al tratamiento de la ansiedad. Entonces la pregunta es, ¿qué es una ansiedad? La ansiedad, como ustedes ven en la diapositiva, es un estado de intranquilidad o estado de excitación que puede ser normal frente a situaciones de estrés o que puede ser patológica cuando tiene tal intensidad que altera la vida de una persona. ¿Y por qué lo altera? Lo altera porque fundamentalmente va a ocasionar una serie de síntomas, tanto de la esfera física como de la esfera psicológica. Entonces, una cosa es que sea una situación normal y otra cosa es que sea frente a una situación patológica. ¿Cuándo es normal y cuándo deja de ser normal? Bueno, hay distintos indicadores que nos pueden hablar de eso, pero, por ejemplo, un estado de ansiedad normal sería el que ustedes tienen cuando van a rendir un examen, el que ustedes presentan cuando van a una entrevista laboral. ¿Y cuándo va a ser patológica? Cuando todos los síntomas y los signos, ya sean físicos, es decir, somáticos, o psicológicos, realmente persistan durante un tiempo. Algunos autores hablan de unos 6 meses. ¿Y qué síntomas van a haber? Todos algún día tuvimos un momento de ansiedad y vemos que tenemos taquicardia, vemos que tenemos sudoración, también vamos a sentir cefalea, mareos, temblores, rigidez, en fin, una serie de elementos con una sensación lógicamente amenazante que nosotros lo percibimos como tal. Pero, en 2 diapositivas más, vamos a ver graficados algunos de los síntomas más importantes que caracterizan al estado de una ansiedad. Entonces, como segunda diapositiva de la introducción al tema de benzodiazepinas, vemos la palabra ansiolíticos. ¿Y qué significa ansiolíticos? Que está destinado a mitigar la ansiedad. Y ya habíamos definido en la diapositiva anterior. La palabra ansiolíticos viene del latín ansietas, que significa preocupación. Como verán ahí, un estado de angustia, un estado de aflicción. Vemos que la ansiedad y la depresión
son los trastornos comunes mentales más frecuentes. Y muchas veces el problema que suscita es que la ansiedad puede ir acompañado de la depresión o puede ir acompañado de otras enfermedades. Es decir, la ansiedad puede estar presente por sí misma como una entidad patológica, pero la ansiedad puede ser una manifestación de otras enfermedades como la esquizofrenia, si ustedes recuerdan el martes pasado, o acompañante a la depresión o a otros trastornos de la esfera mental. Son muy frecuentes y le he buscado algunos datos. Y, por ejemplo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el año 2017, más o menos 260 millones de personas presentaban en el mundo ansiedad. Y la depresión tenía un número más alto, de 300 millones de personas, como vemos en esta parte de la diapositiva. Es decir, que es muy importante tener en cuenta esto. Son sumamente frecuentes. Bueno, veamos los síntomas a grandes rasgos, porque esta no es una clase de la enfermedad de la ansiedad. Esta es una clase de farmacología de las benzodiazepinas, pero para tener una idea de su indicación terapéutica, por eso vamos a mirar fácilmente y rápidamente los síntomas y qué tipos de ansiedad son las más comunes. Porque esto, como es una enfermedad muy frecuente, lo escucharán a menudo. Y vemos ahí la taquicardia, disnea, precordialgia, y el gráfico para que sea más evidente y ustedes recuerden: disnea, sudoración, parestesias, mareos, miedo, taquicardia, dolor de pecho, precordialgia, náuseas, cefalea. Y hay otro gran número de síntomas, como la rigidez, por ejemplo, la tensión muscular que tienen, y otros más que, bueno, por razones de espacio, obviamente, no lo podemos poner a todo. Y ahora, en el recuadro de esta misma diapositiva, verán qué tipos de ansiedad. Y la más común es la ansiedad generalizada. Entonces vemos la ansiedad generalizada, o trastorno de la ansiedad generalizada, ahí está, que se entiende cuando la persistencia de los síntomas es alrededor de unos 6 meses. También vemos la crisis de pánico, no sé qué pasó ahí, vamos a ver, la crisis de pánico, se ha detenido la función de compartir pantalla. A ver, compartir pantalla. Esperen que ponemos de vuelta la diapositiva. ¿Qué está pasando? Que está lento el sistema o bajo callos internet. Bien. Entonces les decía, voy a seguir lo mismo, que teníamos varios tipos de ansiedad. Teníamos la ansiedad generalizada, que es aquella en la cual los síntomas están presentes alrededor de 6 meses. Después teníamos las crisis de ansiedad. La crisis de ansiedad es muy importante porque son episodios súbitos, episodios repetitivos que tenemos de ansiedad. Para todos ellos prácticamente es la indicación siempre de las benzodiazepinas. Otro realmente es, ahí está, otro de los síntomas es otro de los síntomas es la fobia, ¿sí? La fobia, que realmente es una característica en la cual hay un temor patológico solamente a una determinada circunstancia. Puede ser un objeto, uno puede tener una fobia a una araña, puede tener fobia a una situación
como puede ser a volar, puede tener fobia a las alturas, es decir, algo que es muy característico de todos y conocido perfectamente por todos, el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, cuando realmente la característica es la perpetuidad de ciertos elementos de una manera repetitiva. El estrés postraumático, que realmente tiene como particularidad, eso se ve mucho después de las situaciones de situaciones de angustia perfectamente que tienen un nivel traumático y entonces se genera una memoria persistente de eso y realmente es una situación sumamente estresante. Y como les dije, las fobias que pueden ser tanto a un objeto o a una determinada circunstancia. Y para terminar esta cuarta diapositiva de introducción acerca del interés de las benzodiazepinas, busqué una estadística más nueva. Y buscando estadísticas del año pasado o del presente, me encontré con algo del Día Mundial de la Salud Mental proclamado por la Organización Mundial de la Salud, que fue el 10 de octubre del año pasado. Entonces vamos a ver en la diapositiva, la vamos a leer, una declaración que se hizo en la Organización Mundial de la Salud, fundamentalmente por el director, el doctor Tedros Ghebreyesus, que fue una persona que alarmó, y esto es un comunicado de prensa que está en la página de la Organización Mundial de la Salud, y el director estableció un estudio que se hizo en alrededor de 130 países. En esos 130 países se estudiaron por encuesta entre junio y agosto del año pasado, es decir, del 2020, y se preguntaba cuál era la alteración que habían sufrido los servicios de salud mental. La novedad fue que el 60% de los países de esos 130, por supuesto que demostraron que había serias perturbaciones en la salud mental durante la pandemia. Por eso era que les puse la primera diapositiva con esa foto acerca de la pandemia. Y los resultados de esa encuesta fue alarmante, ya que el 72% de niños y adolescentes tenían cambios en la esfera mental. Era el 70% de los adultos. Y también esa estadística hablaba de que el 61% de las mujeres en los servicios de ginecobstetricia también tenían fundamentalmente alteraciones o habían consultado por perturbaciones en la esfera mental. Entonces, la Organización Mundial de la Salud sacó la siguiente proclama, que está entre comillas porque es textual de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, y es que la pandemia está provocando un incremento en la demanda de servicios de salud mental. El duelo, el aislamiento, la pérdida de ingresos y el miedo están generando o agravando trastornos de la salud mental. Bueno, ¿qué más dice en el último párrafo? Que las personas que padecen trastornos mentales, neurológicos o derivados del consumo de drogas también son más vulnerables a la infección por el SARS-CoV-2 y podrían estar expuestos a un mayor riesgo de enfermedad grave e incluso de muerte. ¿Qué conclusión podemos tener después de estas 4 diapositivas que vimos de manera introductoria? Que tristemente, seguramente la ansiedad, la depresión serán mucho más frecuentes post pandemia y seguramente los estudios de mercado, fármacos de epidemiología, demostrarán seguramente que las benzodiazepinas, si bien ya eran un grupo de fármacos muy vendidos y figuraban siempre en los 10 primeros lugares, seguramente escalonarán y serán un aumento cada vez mayor de esto. Esas eran las 4 diapositivas que les quería mostrar a ustedes acerca de una introducción al tema de las benzodiazepinas.
En la siguiente vamos a ver la clasificación de las benzodiazepinas. Y ahí sí ya entramos netamente al tema de las benzodiazepinas. Y vamos a ver que hay distintas clasificaciones. Una clasificación muy simple es hacerlo teniendo en cuenta las propiedades farmacológicas. Y dos propiedades que ya podemos adelantar son que sirven para la ansiedad, es decir, son ansiolíticas, y otra que es la de producir hipnosis, es decir, las benzodiazepinas son hipnóticas. La diferencia entre ansiedad e hipnosis, ya la había mencionado anteriormente, hipnosis es la capacidad de inducir sueño. Las drogas ansiolíticas también pueden producir sueño cuando calman la ansiedad y la causa del sueño es la ansiedad del paciente. Pero la hipnosis, independientemente de su causa, genera la acción de dormir. Hipnosis es dormir. Entonces, una clasificación, como vamos a ver en la diapositiva siguiente, es de la clasificación de las benzodiazepinas por su acción ansiolítica, y la segunda diapositiva que van a ver es la clasificación teniendo en cuenta la acción hipnótica. Después vamos a ver otra diapositiva más de la clasificación por otro mecanismo. Y luego, teniendo en cuenta su acción ansiolítica o su acción hipnótica, se pueden clasificar teniendo en cuenta la vida media. Entonces, veamos. Benzodiazepinas principalmente ansiolíticas. Como benzodiazepinas principalmente ansiolíticas, tenemos de vida media prolongada, teniendo en cuenta como ellos que duren más de 24 horas, es el diazepam como prototipo, por eso lo ven con un color diferente, bromazepam, clordiazepóxido, clobazam y clorazepato. Realmente las que están ahí, las 6 que les puse ahí, están comercializadas en el mercado farmacéutico argentino. Y les voy a decir que el clordiazepóxido fue la primera benzodiazepina que se utilizó y fue utilizada por primera vez en el año 1961. Hoy, en la actualidad, no existe el clordiazepóxido como monodroga, pero sí existe el clordiazepóxido asociado a otras drogas como ansiolítico. Entonces, estas drogas, Stenbach fue quien sintetizó la molécula de benzodiazepina allá por 1960, son drogas que no tienen tantos años como ya les adelanté en la clase pasada, que tienen los barbitúricos que se sintetizaron desde el comienzo del año 1900. Entonces, dentro de las propiedades ansiolíticas de vida media larga está el diazepam, droga muy conocida seguramente por muchos de ustedes. Y dentro de las drogas de vida media e intermedia, entendiendo por las que tienen de 6 a 24 horas, la droga prototipo es el alprazolam y otra droga es el lorazepam y el oxazepam. También las 3 se consiguen actualmente en el mercado farmacéutico, pero yo quiero que ustedes recuerden al alprazolam como el prototipo del fármaco ansiolítico de vida media intermedia. Entonces acá ya estamos viendo 2 de las quizás 4 principales drogas que ustedes sí las tienen que recordar. Ansiolítico el alprazolam, ansiolítico por ahora diazepam y su diferencia, la vida media que tiene. Uno siempre trata de usar drogas que tienen una vida media más corta. Bien, ahora dentro del otro grupo, que es el de las benzodiazepinas, principalmente hipnóticos, tenemos unas de vida media corta, entendiendo por vida media corta a quien tiene menos de 6 horas. Y la única que existe en la actualidad en el mercado farmacéutico es el midazolam. De más está decirles que seguramente a muchos de ustedes
les va a ser familiar el midazolam por distintos motivos, y podemos adelantar que la vida media del midazolam es de 1.5 a 2.5 horas, y que en algunas circunstancias, cuando hay disfunción del hígado, se puede prolongar más de ese tiempo a 5 o 6 horas, pero normalmente en el adulto en condiciones normales su vida media no pasa de 2 o 2.5 horas. Vida media muy corta. Por eso es que el midazolam se usa como un inductor de la anestesia general. Y por eso es que se utiliza el midazolam para los procedimientos o estudios endoscópicos que duran breves, pocos minutos, como el caso de los estudios endoscópicos, por citar algunos. Los de vida media e intermedia, entendiendo por aquellos que tienen de 6 a 24 horas, la droga que está en el mercado farmacéutico es el flunitrazepam, que es el viejo Rofinol, Roinol, como quieran llamarlos, que una droga que muchas veces no se utiliza mucho, y los de vida media prolongada, el nitrazepam y el flurazepam, que son también dos drogas que realmente están en el comercio, ¿sí? Pero prácticamente no se usan. Debo decirle, como ya les adelanté en la clase anterior, que si bien hay muchas en el mercado farmacéutico argentino, no en todos los países realmente estas drogas están autorizadas, puesto que algunas son asociados a delitos de índole sexual. ¿Por qué? Porque producen amnesia anterógrada. Entonces la víctima difícilmente pueda reconocer al agresor si una de las particularidades de esta droga es producir amnesia. Otro grupo, aparte de ser las ansiolíticas y las hipnóticas, son las anticonvulsivantes, motivo por el cual a esta altura de la clase ya deducimos que aparte de ser ansiolíticas, aparte de ser hipnóticas, las benzodiazepinas son anticonvulsivantes. ¿Y cuáles son las drogas anticonvulsivantes por excelencia? El clonazepam, el diazepam y el lorazepam. Las tres existen en el mercado farmacéutico argentino. La diferencia está que el clonazepam viene bajo la forma de comprimidos para ser utilizado por vía oral, incluso por la vía sublingual, como vemos en una diapositiva más adelante, mientras que el diazepam, si también viene en forma de comprimido para utilizar la vía oral, en algunos países se utiliza por vía rectal, también existe para ser utilizado por vía parenteral, sea intramuscular o intravenosa. Más adelante veremos por qué no hay que, o mejor dicho, por qué hay que evitar en lo posible la administración de diazepam por vía intramuscular, porque es muy dolorosa y más adelante vamos a ver por qué es dolorosa. Entonces, el lorazepam también es una droga anticonvulsivante. Y por último, vamos a tener, para ir terminando, los llamados compuestos Z o agonistas del receptor de benzodiazepina no benzodiazepinas. Y me detengo un segundo para que ustedes lo entiendan. Compuestos Z. ¿Por qué se llaman compuestos Z? Fíjense las drogas, el solpidem, que es el Zomib, la zopiclona y la esopiclona. Agonistas del receptor. ¿Qué significa? Que estos compuestos Z actúan a través del receptor GABA, como vamos a ver más adelante, pero no forman parte de la estructura de las benzodiazepinas. Es decir, son compuestos no benzodiazepinas que actúan de la misma manera que las benzodiazepinas sobre el receptor de benzodiazepinas, que es el receptor GABA-A. Y el último grupo, que sería el cuarto grupo, sería el de los antagonistas de las benzodiazepinas, de las cuales la única que hay en el mercado local es el flumazenil, que es una muy
buena droga con una indicación precisa a la cual le vamos a dedicar unas diapositivas más adelante. Entonces, para que les quede claro, a manera de conclusión, las benzodiazepinas se van a clasificar de acuerdo a dos parámetros. Uno, a la acción predominantemente que tienen, ansiolítica o hipnótica, y a la vida media que tienen. Vida media larga, vida media corta o vida media intermedia. Está el prototipo de las drogas que tienen que saber y que estaban remarcadas en la diapositiva. Son el alprazolam como una droga principalmente ansiolítica de una vida media que no es tan larga como la del diazepam, que también es una droga ansiolítica y al mismo tiempo anticonvulsivante y que tiene una vida media muy larga. Suele ser una pregunta de examen habitualmente. La principalmente hipnótica es el midazolam, que tiene una vida media corta. ¿Por qué? Porque en realidad en la clasificación, cuando había otras más, se tomaba el tiempo de 6 horas. Pero el midazolam, les repito, tiene una vida media corta, de 1.5 a 2.5 horas. Entonces, ahí está de vuelta para quien no anotó: ansiolítico el diazepam, vida media larga de 24 horas, intermedia alprazolam. En realidad la vida media de alprazolam es de 11 a 14 horas, si uno quiere ser más específico, pero está ahí intermedio. El midazolam tiene una vida media, ya les dije, y el clonazepam también vida media larga. Estos compuestos, para terminar, llamados compuesto Z, solpidem, es el Zomib. Es una droga que se utiliza muchísimo para el insomnio. Y ahora la esopiclona, que es el novo insomnio, por ejemplo, tiene una vida media más larga. ¿Cuál era el problema de estas drogas? Que como tienen vida media corta, inducen rápidamente el sueño, pero el paciente tiene el despertar. Entonces, si ustedes le decían al paciente de un comprimido a las 10 de la noche, a las 22 horas, a lo mejor para las 1, para las 2 de la mañana se despierta y no puede dormir más porque tiene una vida media realmente muy corta. Y el flumazenil es la cuarta droga que ustedes tienen que recordar, la quinta, mejor dicho, que tienen que recordar, porque sirve para circunstancias muy especiales, como vamos a ver más adelante. Bien. Profesor, ¿estas drogas vienen en gotas? La farmacodinamia, que es realmente la rama de la farmacología que estudiaba cuál es la acción farmacológica, el efecto y cómo es el mecanismo de acción. Y acá estamos hablando de ansiedad, y entonces a manera de que ustedes tengan una idea, cuando uno habla de ansiedad, realmente tiene que hablar también de algunos neurotransmisores. Y ya vimos en la clase del sistema simpático como neurotransmisor a la dopamina, vimos a la noradrenalina, vimos la adrenalina, y ahora nos toca hablar fundamentalmente del ácido gamma-aminobutírico. Entonces, el ácido gamma-aminobutírico es un neurotransmisor del tipo inhibidor, como lo es la glicina, a diferencia de otros neurotransmisores que tienen una función excitatoria. Entonces, lo que tenemos que recordar acá es que en la farmacodinamia de la ansiedad y de estas drogas, el neurotransmisor que más importancia tiene es el ácido gamma-aminobutírico. ¿Es el único? No. Quizás es el más importante por el tema de las benzodiazepinas. Esto es una clase de farmacología de las benzodiazepinas. Pero si yo le tendría que hablar de una clase de ansiedad, tendría que mencionarles a los otros neurotransmisores que tienen importancia, como son el caso de la serotonina e incluso algo de la noradrenalina. Entonces, esos tres neurotransmisores juegan un rol importante en la ansiedad, pero de todos ellos, el más importante y al que yo me voy a centrar porque explica el mecanismo de acción de las benzodiazepinas es al ácido gamma-aminobutírico.
Le voy a mostrar en la próxima diapositiva algo de las vías, así como les mencioné anteriormente y les mostré una diapositiva cuando dimos antipsicóticos, también le voy a mostrar acá. Y en la imagen ustedes ven cómo se cree que se interpreta. Esta es una diapositiva que saqué creo que de una página de la Universidad Autónoma de Barcelona, cómo uno interpreta, ¿sí?, la ansiedad, que es una reacción que todas las tenemos. Fíjense la imagen de una serpiente. La transmisión va del ojo a una zona que se llama tálamo, y normalmente del tálamo, en vez de seguir a otras partes del sistema nervioso, como es el resto del sistema límbico, automáticamente del tálamo la información se transmite a la amígdala, y de la amígdala rápidamente se descarga hacia lo que son el resto de los síntomas que produce la ansiedad. Es decir, la respuesta de lucha, la respuesta de huida, tanto manifestaciones endógenas, el cortisol, etcétera, etcétera. Normalmente, esto es lo que se cree que se produce en la ansiedad. El camino ideal sería que el ojo interpreta, lleva la imagen al tálamo, y del tálamo, en vez de venir a la amígdala para desencadenar la respuesta de la ansiedad, pase a las otras zonas del cerebro donde uno tiene una percepción más racional. No porque uno vea una serpiente debe entrar en pánico. ¿Y cuál es el sistema? Es el sistema límbico, que está formado por lo que ustedes leen ahí: el mesencéfalo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal. Es sumamente importante. Entonces, en la ansiedad se cree que lo que ocurre es que llega la percepción al tálamo y del tálamo baja directamente para producir la descarga. ¿Dónde van a actuar estas drogas? Las benzodiazepinas van a actuar fundamentalmente sobre el receptor del ácido GABA-aminobutírico. Ustedes ven en amarillo, en un recuadro, las benzodiazepinas, y ustedes ven que la benzodiazepina se une a una parte del receptor GABA. En primer lugar, vamos a repasar cómo es el receptor GABA. En la segunda clase, cuando yo les di de receptores farmacológicos, habíamos visto que había varios tipos de receptores, pero que habían 2 o 3 que eran los más importantes, los más notables. Los receptores asociados a la glucoproteína G eran uno de ellos, y los otros eran estos que ustedes ven acá, un receptor iónico. Siempre que ustedes abran un texto y vean con una flecha y un ión, en este caso el cloro, eso es un receptor iónico, es un receptor de canal, es un receptor de poro, que significa que un ión, sodio, potasio, cloro, el que quieran, pasa de un medio al otro. Entonces, ¿qué te dice la diapositiva en primer lugar? La diapositiva te muestra a la membrana celular, que como ustedes saben es una capa de fosfolípido doble, ¿sí? Tiene una estructura proteica que es el receptor, en este caso un receptor de canal iónico llamado GABA-A. Este receptor tiene una parte que sobresale fuera de la membrana, eso es el dominio extracelular del receptor. Tiene una parte que está dentro del citoplasma, porque esto, como les dije, la membrana celular, el citoplasma, esto es el dominio intracitoplámico. Y esta parte que está en la membrana es lo que se llama dominio intramembranoso, o como le quieran ver, la parte de la membrana plasmática. Entonces, siempre que ustedes tomen un texto, miren que les habla de dominio, es la parte del receptor que está fuera de la célula, dentro de la membrana o dentro del citoplasma. Bien, en el caso del receptor del GABA, yo les muestro para que ustedes sepan, tiene esta estructura que tiene 5 partes, 2 unidades alfa, que son las que están en este color,
2 subunidades beta que están en nuestro color y una subunidad gamma. Bueno, ¿qué hace la benzodiazepina? La benzodiazepina se une al receptor GABA, que está ubicado entre esta subunidad y esta otra, que es la alfa y la gamma, y lo que hace es facilitar que el GABA realmente se una al receptor. Y al unirse al receptor, lo que permite es que se cambie la forma y este poro que normalmente está cerrado se abre y permite que el ion cloro pase del medio extracelular al medio intracelular. Entonces se produce lo que se llama la hiperpolarización de la neurona. La consecuencia es que se evita que se produzca el potencial de acción. Ustedes recordarán que el potencial de acción se produce cuando, por un estímulo, una molécula de sodio entra del medio extracelular al medio intracelular. La carga eléctrica de las neuronas a nivel intracitoplasmático es negativa. Y uno, cuando hace el potencial de acción, se positiviza. Entonces, como acá entra cloro, queda negativo el interior de la célula y no sufre despolarización. ¿Qué es lo que ustedes tienen que recordar de esto? Las benzodiazepinas se unen al receptor GABA y favorecen que el GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico, quede unido al receptor, se abra el canal de cloro y el cloro desde afuera de las células ingresa al interior de la célula y la deja negativa para evitar que haya polarización. La consecuencia es una inhibición neuronal. También ven ahí otras drogas. Ven al flumazenil y al zolpidem y ven que los lugares donde actúan son un poquito distintos, si bien están entre estas subunidades. Muy bien, sigamos entonces. En la próxima diapositiva vamos a ver algo que ya les mostré en la diapositiva anterior. ¿Y qué significa esta diapositiva? Es el mismo receptor, simplemente que les demuestra que sobre el mismo receptor no solamente actúan las benzodiazepinas, sino que actúan otras drogas como son los anestésicos, alotano, propofol, etomidato, y también van a actuar los barbitúricos que vemos inmediatamente después de terminar las benzodiazepinas. Conclusión de esta diapositiva. Sobre el receptor GABA actúan no solo las benzodiazepinas, sino que también actúan los barbitúricos y los anestésicos generales. En la próxima diapositiva vamos a ver un corte transversal del receptor. Como ustedes ven, esto es un corte longitudinal, es un corte sagital, un esquema sagital, y ahora vamos a ver una forma fundamental, una forma transversal que es esta. Las unidades, bueno, para que ustedes miren que el GABA se une en estas dos estructuras y las benzodiazepinas en otra. Es decir, simplemente esta diapositiva es para ilustrarles a ustedes que el lugar donde se une la benzodiazepina no es el mismo que en el GABA. Nada más, nadie les va a preguntar sobre qué subunidad se une el GABA ni qué subunidad se une las benzodiazepinas. El mensaje es para que les quede claro con esta ilustración que se unen en lugares diferentes, como también las drogas por ahí se unen en lugares distintos. Bien, explicado el mecanismo de acción, vamos a ver las acciones farmacológicas. Ya vinimos viendo que tenía una acción ansiolítica y ya veníamos viendo que tenía una acción hipnótica y también vinimos viendo que tenía una acción anticonvulsivante. Les refresco, ansiolítico por elección, alprazolam, que tiene una vida media más corta que el diazepam, que también es un ansiolítico. Hipnótico era el midazolam, ejemplo de benzodiazepina de vida media muy corta, por eso tiene otras indicaciones como inductor de la anestesia o para estudios como son los estudios endoscópicos. Anticonvulsivantes, ya vimos el diazepam y el clonazepam. Bueno, vamos a ver otras acciones que son la acción miorelajante sobre el músculo estriado, una acción de amnesia anterógrada
y una acción orexígena. ¿Qué significa orexígena? Significa que estimula el apetito. Por eso es que las personas que están bajo tratamiento crónico, por lo general pueden tener un aumento de peso. ¿Por qué? Porque estimula el centro del apetito y la persona aumenta su ración de alimentos. Tienen una amnesia antedrógada. Eso es común de verlos en las personas que ya prácticamente son adictas a las benzodiazepinas o que están en tratamiento crónico. Los mayores ya confunden muchos de los efectos de las benzodiazepinas con los de la edad, con los de la senilidad. Y entonces no recuerdo dónde dejé la llave, no recuerdo dónde dejé el dinero, etcétera, etcétera. Y tienen una acción, como les dije, mio-relajante del músculo estriado, pero esto es habitualmente a dosis un poco mayores. Bien, esas son las acciones centrales. Pero también las benzodiazepinas tienen acciones periféricas. ¿Y qué acción periférica tiene? La vasodilatación coronaria. ¿De todas ellas? No. Cuando se utilizan la vía endovenosa y dosis moderadas o altas. Es decir, no quiero que se confundan diciendo que las benzodiazepinas son vasodilatadores coronarios. No, no es un vasodilatador. Produce vasodilatación coronaria. Dentro de los vasodilatadores veremos otras drogas más. Y también con dosis altas a nivel periférico producen un bloqueo neuromuscular. Conclusión hasta aquí. Actúan sobre el receptor GABA en un lugar distinto a las otras drogas, a los barbitúricos y a los anestésicos, favoreciendo la unión del GABA con el receptor para que entre el cloro y quede un estado de hiperpolarización, impidiendo el potencial de acción. La consecuencia es una acción inhibitoria. Y dentro de las centrales vimos la diapositiva de las 6 acciones y también vimos que hay 2 acciones periféricas que tienen. Bien, sigamos entonces con el otro tópico que es la farmacocinética. Ustedes saben que la farmacocinética es la rama que se dedica a estudiar qué pasa con el movimiento de las drogas por el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con la absorción? ¿Cómo circula? Etcétera. Y acá, entonces, vamos a ver un concepto general. Y el concepto general que les voy a adelantar es que estas drogas se absorben por vía oral, se absorben por vía sublingual, algunas de ellas, se absorben por vía parenteral, se absorben tanto por vía intramuscular como por vía endovenosa, y también algunas incluso el diazepam no en la Argentina ya fue retirado, pero otros países tienen alguna de ellas por vía rectal, como en el caso del diazepam. Entonces tienen eso, tienen un porcentaje de unión a las proteínas bastante altos, tienen un metabolismo que es hepático fundamentalmente por los citocromos, que son las enzimas que están en el sistema retículo endoplásmico liso del hepatocito, y van a tener una eliminación renal. Pero, si bien este es el concepto general en el cual están casi todas ellas, me pareció oportuno ponerle a ustedes 4 diapositivas de 4 drogas importantes que a lo largo de su carrera y que seguramente en su casa muchos conocen. Entonces acá están las 4 drogas que nosotros vamos a ver. El diazepam, prototipo del ansiolítico y del anticonvulsivante, el midazolam, prototipo del hipnótico, el alprazolam, prototipo de la droga ansiolítica, y el clonazepam, un anticonvulsivante espectacular que se usa mucho en los casos de epilepsia. La diapositiva es al solo efecto de ilustrarle los nombres. Es imposible que les ponga, como traté de buscar una caja de diazepam donde además de tabletas o comprimidos hay una ampolla. Como no encontraba, le puse esto, por eso les aclaro que no es que solamente vienen tabletas, viene también, por supuesto, en ampollas. El midazolam también viene en comprimidos. Estuve mirando esta mañana, Dalam 15, el midazolam 15 miligramos en comprimidos, pero lo que más se usa es el midazolam fundamentalmente por vía parenteral, porque
como tiene una vida media muy corta, dar un comprimido para que duerma y a las 4 o 6 horas el paciente está despierto, no va a dormir toda la noche. Alprazolam y clonazepam. Entonces vamos a ver las propiedades y acá una diapositiva de cada una de ellas. Es decir, 4 diapositivas vamos a ver el diazepam, el MIDA, el Alpra, y después vamos a ver las interacciones, las reacciones farmacológicas y por último vamos a hablar de qué hacemos cuando hay intoxicación por estas drogas, ya sea iatrogénica por parte de un médico en una sala, en un quirófano, o cuando hay un intento de suicidio por parte de un paciente. Entonces empezamos con el diazepam, que es una droga que todos la conocemos y seguramente la mayoría de ustedes también. Tiene una absorción rápida cuando se usa la vía oral. DO es la vía oral. Tiene una máxima concentración a los 30 minutos y a la hora y media, 90 minutos. Ahora, cuando se usa la vía intramuscular, es lenta y errática. Y acá me detengo un poquito. Es lenta y errática. Y es dolorosa. El diazepam por vía intramuscular es doloroso. ¿Y saben por qué es doloroso? Porque el solvente que tiene habitualmente tiene propilenglicol. Y el propilenglicol es una sustancia que es muy irritante en el tejido muscular y que a veces puede producir cristalización. Por eso es que hay que tratar de evitar la vía intramuscular. Entonces, por ese motivo es. Y cuando se usa la vía endovenosa, que es la vía que uno utiliza en los pacientes internados, la acción es rápida y comienza en 1 a 5 minutos. Me detengo otro poquito ahí. Dice la diapositiva que la acción comienza en 1 a 5 minutos. Y es así, pero lo que pasa es que hay una redistribución de la sangre hacia los tejidos. Entonces, es como que tengamos 2 vidas medias. Es decir, cuando uno utiliza el diazepam, tiene una vida media corta como tal, pero nosotros vemos que hay un metabolito que ustedes ven en el recuadro amarillo que se llama N-desmetildiazepam, que tiene una vida media larga de 18 horas. Entonces, la molécula de diazepam en sí tiene una vida media corta, pero su metabolito es activo, ejerce acción farmacológica, el N-desmetildiazepam. Por eso se considera que el diazepam tiene vida media larga, porque su metabolito, que son 3, el temazepam, el oxazepam y el N-desmetildiazepam, tienen acción farmacológica. El porcentaje de unión a las proteínas es alto de estas drogas, 98%, y tienen una metabolización por los citocromos, que son esas enzimas que hay en el retículo endoplásmico liso del hepatocito. ¿Cuáles son los citocromos? El 3A4 y el CYP2C19. ¿Tiene importancia que ustedes sepan el número del citocromo? No. Yo se lo pongo porque cuando ustedes entienden el mecanismo de la inducción y de la inhibición enzimática, abren el prospecto de una droga. Entonces, si ustedes compraron, miran el prospecto, van a la parte de metabolismo, miran el metabolismo y si les dice que se metaboliza por estos citocromos y ustedes están dando otra droga que se metaboliza en este mismo citocromo, puede haber una interacción farmacológica. Por eso le puse para que ustedes se familiaricen. Yo me conformo con que me digan que se metaboliza en el hígado por este proceso. Y fundamentalmente tienen una eliminación renal de la forma conjugada y dado que tienen una gran metabolización hepática, no requieren ajuste de dosis en los pacientes que tienen insuficiencia renal. Entonces, esto es lo que es el diazepam. Veamos la distribución del diazepam. Y entonces, una diapositiva que es la misma que la que vieron en la clase pasada, pero que ahora le cambiamos el nombre y el color. Está en verde, dice diazepam, y el diazepam, ¿qué pasa? Pasa ¿a dónde? A la barrera hematoencefálica. Pasa la barrera placentaria.
y pasa la leche materna. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que el diazepam pasa esto, debemos entender fácilmente, ya con esta diapositiva, que uno de los cuidados de enfermería debe ser evaluar el riesgo y el beneficio de dar diazepam a una mujer en trabajo de parto. Porque si le damos en trabajo de parto, realmente muchas veces va a pasar el diazepam y vamos a tener en la sangre del neonato, porque pasa por la placenta. Entonces hay que tener cuidado y sobre todo en los casos de toxicidad crónica de los pacientes. Entonces hay que evitar el síndrome de abstinencia y todas las consecuencias que se producen, que ustedes fácilmente lo entienden, por respecto al paso del diazepam. Entonces recuerden, lo mismo vamos a ver para el diazepam, pasa las barreras. ¿Se aconseja la lactancia? No, es preferible no dar de mamar a un neonato cuando estamos ante los efectos del diazepam. Y si se produce somnolencia, es fácilmente entendible a qué se debe eso. Bien, vamos al midazolam, prototipo de las de vida media corta. Tiene el midazolam un gran metabolismo de primer paso. ¿Se acuerdan lo que era el metabolismo de primer paso? Era aquello que le ocasiona a una droga antes de que llegue a ejercer su efecto farmacológico. Es decir, la droga que lo tomamos por el tubo digestivo va al estómago, se digiere con los jugos gástricos, con el ácido clorhídrico, con la pepsina, y se absorbe por la mucosa del estómago, por la mucosa del duodeno, se va fundamentalmente por la vena porta hasta llegar al hígado. Esa acción metabólica que ocurre en el tubo digestivo, donde actúan dihidropeptidasas y un montón de enzimas, hace que ese 100% del comprimido vaya disminuyéndose porque se va digiriendo. Entonces, como eso ocurre, eso es lo que se llama el metabolismo del primer paso. Entonces, cuando llega al hígado y después que se metabolizó va a la sangre para ejercer su efecto farmacológico, eso es la biodisponibilidad. Entonces, las drogas tienen una biodisponibilidad que es variable. En el caso que nos toca del midazolam por la vía oral, tiene una biodisponibilidad de 36%, es decir, que del 100% se pierde en el metabolismo hasta que llega para ejercer su acción farmacológica en el receptor GABA, solo el 36%. No tiene interacción con los alimentos. Cuando se usa la vía intramuscular es rápida y completa, y la acción farmacológica es rápida, 5 a 15 minutos. Por eso es que esta, que es una droga de vida media corta, cuando se usa fundamentalmente en los procedimientos endoscópicos o inducción anestésica, porque ahí se usa la vía endovenosa y como ustedes ven, la acción comienza en un tiempo sumamente rápido, 1 a 5 minutos. El máximo efecto está alrededor de 1 hora, el máximo efecto, si bien desaparecen en 2 a 6 horas. Esta es la particularidad que tiene el midazolam, por lo cual es una droga muy utilizada. Lamentablemente en una época en el hospital veía que había mucho midazolam en comprimidos y me parecía muchas veces, siempre me pareció un despropósito utilizar la vía oral del midazolam cuando tiene que estar reservado para estas indicaciones que le he dicho. La unión a las proteínas es muy alta, como ustedes ven ahí, y también pasan al líquido cefalorraquídeo, a la placenta, como vemos bien en el mismo dibujo en la próxima diapositiva. El metabolismo es entre un 30 y un 60% por el citocromo 3A4, que es el principal citocromo que va a intervenir en el metabolismo de muchas de estas drogas, y hay un metabolito que es activo, que es la alfa-hidroximidazolam. Pero ¿qué pasa? Como les puse en el recuadro, el alfa-hidroximidazolam realmente tiene un porcentaje muy escaso de acción farmacológica del midazolam, que es aproximadamente de un 10%. La eliminación es renal y casi todo se metaboliza y se elimina en forma conjugada. Como forma de midazolam inalterado es muy bajo, menos del 1%. Conclusión hasta acá,
midazolam prototipo de droga benzodiazepina hipnótica y de vida media corta. Veamos la otra droga. No, perdón. La distribución del midazolam es la misma que lo que vimos en diazepam, es lo mismo que vimos en la aloperiol. Pasa la barrera hematocefálica, pasa a la leche materna y pasa fundamentalmente a la placenta. Ahora vamos a ver dos cosas del midazolam en esta diapositiva. Por vía endovenosa, administrar con lentitud a una velocidad de 1 miligramos en 30 segundos. La ampolla trae 15 miligramos, hay dos presentaciones, pero 3 mililitros, cada mililitro trae 5 miligramos. El mensaje es, utilicen por vía endovenosa lenta. ¿Por qué? Porque hay drogas de las benzodiazepinas que se deben dar en forma lenta, como me olvidé hoy de decir desde el diazepam. El diazepam, ustedes saben que es una droga muy utilizada, muy vieja, desde la década del 60 se sigue utilizando, es familiar para todos. ¿Y qué pasa? Hay que hacerlo diluido y en forma lenta, porque tiene una acción depresora sobre el centro respiratorio. Hoy se insiste tanto con las benzodiazepinas, hay una universidad, antes cuando no la había, uno estaba acostumbrado a meter ante una convulsión por una crisis epiléptica una ampolla completa de diazepam. El diazepam en dosis de 30 miligramos por vía endovenosa puede producir un paro respiratorio, es decir, 3 ampollas, que se ponían muchas veces. Entonces, la forma correcta es diluir y pasar en forma lenta. Y la segunda parte de esta diapositiva es que el midazolam por vía intramuscular también es muy doloroso, pero habitualmente o afortunadamente se usa siempre o casi siempre por la vía endovenosa. Pero recuerden estas dos cosas. Pasamos al prototipo de los ansiolíticos, alprazolam. Entonces yo quiero que cuando termine esta clase, haberlos convencido de que si uno tiene un efecto ansiolítico, no vaya al clonazepam y no vaya al diazepam. No vaya al clonazepam y no vaya al diazepam. El clonazepam porque tiene una particularidad, como vemos más adelante, que es un antiepiléptico por excelencia, y que no vayan al diazepam porque tiene una vida media larga. Usen al alprazolam, que tiene una vida media corta. Es más fácil, como vemos posteriormente en otra diapositiva, tener dependencia cuando las drogas son de vida media más larga que cuando son de vida media corta. Vamos al alprazolam. Se absorbe por vía oral porque no viene por vía parenteral de alprazolam. Es rápida, la máxima concentración es entre 1 y 2 horas. La unión a las proteínas es un poco más bajo, pero lo mismo es muy importante, un valor del 80%. Y en el metabolismo hepático tiene una enzima que es el citocromo T3A4, que es el que forma los metabolitos. Los metabolitos no tienen mayormente ninguna acción farmacológica distinta, a diferencia del diazepam, que se acuerdan que eran activos y que incluso prolongaban la acción de la droga madre. No pasa eso con el alprazolam y la eliminación es fundamentalmente renal. Y bueno, vamos a terminar con el clonazepam. Aquí le saqué, como ven en el recuadro, el nombre del nombre comercial o nombre de fantasía y le puse clonazepam, SL quiere decir sublingual, como para diferenciarles un poco de lo que era fundamentalmente las otras que veníamos viendo clásicas. Y el clonazepam tiene una absorción rápida, no interacciona con los alimentos, tiene una biodisponibilidad de un 90%, fíjense la diferencia que había con el 36% que teníamos antes. La unión a las proteínas es del 86%, el efecto ocurre entre 30 y 60 minutos y dura de 8 a 12 horas en el adulto, y también se metaboliza por la misma isoenzima que es el citocromo 3A4, y los metabolitos que figuran ahí, el acetoaminoclonazepam y el 7-aminoclonazepam. Bueno, le puse porque es una clase de farmacología, no es importante que ustedes lo recuerden, y se eliminan fundamentalmente por la orina y por las heces. Le puse la vida media porque no les había puesto
en la primera diapositiva de clasificación, y la vida media es larga, de 30 a 40 horas. Es decir, vemos muchas veces que se dan los hospitales o uno compra y toma clonazepam como si sabiendo que tiene una vida media muy prolongada. Vida media, ¿se acuerdan? Era el tiempo que tarda una droga en eliminarse del organismo en un 50%. Es decir, el 50% tarda entre 30 y 40 horas. Vive bajo los efectos del clonazepam, por eso rápidamente uno genera tolerancia y genera dependencia. Bien, entonces vimos estas 4 drogas y ¿qué podemos decir acerca de todas las benzodiazepinas? Que las benzodiazepinas, si se utilizan más de 2 a 4 semanas, pueden desarrollar tolerancia y dependencia. Todas las benzodiazepinas pueden producir dependencia. Las benzodiazepinas son adictivas. Las benzodiazepinas no son inocuas. Y el tratamiento, en realidad, de las benzodiazepinas debe ser corto. Se debe hacer un uso racional de las benzodiazepinas y eso significa usar no más de 15, 21 días. Por supuesto que hay circunstancias especiales que hacen que uno trate un duelo más de 6 meses, trata con las benzodiazepinas, pero lo importante es que uno tenga en cuenta esto. Más de 2 a 4 semanas puede producir tolerancia y dependencia. Entonces, ¿qué se hace? Se debe disminuir gradualmente las dosis para evitar este fenómeno. Entonces, esto es un concepto muy importante. Los antipsicóticos no producen mayor dependencia. Las benzodiazepinas y los barbitúricos, como vemos más adelante, sí producen tolerancia y sí producen dependencia. Vamos a estudiar ahora las interacciones farmacológicas. Y de las interacciones farmacológicas vamos a ver 4 recuadros en 2 diapositivas que les definen las interacciones farmacológicas más importantes a manera de síntesis. 2 diapositivas. Interacciones farmacológicas potencian la acción depresora del sistema nervioso de otras drogas. Ustedes saben que el alcohol es un depresor. Ya vimos algo de barbitúrico cuando le expliqué anestésico tiopental, es un depresor. Los opiáceos, la morfina son depresores. Los antipsicóticos, sedantes, antihistamínicos, bueno, son depresores. Entonces, ¿van a dejar que un paciente que les pregunta, ¿puedo tomar un vasito de cerveza o de vino con una benzodiazepina? La respuesta es no, porque se potencia la acción farmacológica. Sí, pero mi hermano, mi primo tomó y no le pasó nada. Sí, pero porque a él le pasó, tomó, no le pasó nada, no quiere decir que a usted no le pase nada. A lo mejor usted entra en un coma farmacológico. Entonces, potencian la acción depresora. Eso tiene que quedar claro. Entonces, ¿qué como enfermero, como licenciado en enfermería, antes de darle a un paciente o que les pregunte su familiar, ¿qué es lo primero que le tienen que preguntar sabiendo esta interacción farmacológica? ¿Qué otra medicación toma usted? Y ahí vemos, ¿usted es un alcohólico? ¿Usted toma porque padece una epilepsia fenobarbital? ¿Usted tiene un dolor crónico por un CA y toma morfina o meperidina o nalbufina o cualquiera de las otras drogas que vamos a ver? Usted está tomando un antihistamínico como la difenhidramina, que como les dije, el receptor H1 pasa la barrera placentaria y produce sedación. Es la primera pregunta que uno tiene que hacer. Y la otra es que inhiben el metabolismo de las benzodiazepinas y producen toxicidad las drogas como el diltiazem, disulfiram, beta bloqueantes, isoniazida, omeprazol, antidepresivos, anticonceptivos orales, jugo de pomelo y el cigarrillo. Bueno, del cigarrillo me voy a referir al final. En la última diapositiva con las que termino benzodiazepinas y les trataré de dejar un concepto fundamental y útil que les va a servir siempre.
Inhiben el metabolismo de las benzodiazepinas, el diltiazem. El diltiazem es un antiarrítmico. El mesulfidán, que es una droga vieja, se usa en la Argentina en los casos de abstinencia alcohólica. Beta bloqueantes, isoniazida se usa para la tuberculosis, antidepresivos, anticonceptivos orales, jugo de pomelo. El jugo de pomelo hoy se está muy conocido acerca de que produce una serie de interacciones. Entonces, ¿qué es esto de inhibir el metabolismo de las benzodiazepinas? Significa este recuadro que si el paciente a quien ustedes le van a administrar benzodiazepina, o si el paciente o un familiar les pregunta a ustedes, y la respuesta del paciente, yo tomo con un antiarrítmico, o yo tomo con un betabloqueante, lo que significa este recuadro es que ese betabloqueante, ese diltiazem o antiarrítmico, ese antidepresivo, que es común hoy, quien prácticamente no toma un antidepresivo y le agrega una benzodiazepina, entonces lo que hace es impide el metabolismo de las benzodiazepinas. ¿Y por qué? Porque eso que yo le escribí, citocromo C3A4. Entonces, como estas drogas tienen también afinidad por ello, lo que hace es que la benzodiazepina no se metabolice. Entonces, si la benzodiazepina no sube, se eleva el nivel de concentración en la sangre de las benzodiazepinas, y al elevarse la concentración en la sangre de las benzodiazepinas, tienen mayor toxicidad, mayor somnolencia, mayor sedación y mayores complicaciones. Entonces, eso es lo que significa este recuadro, por eso está en color rojo. Esas drogas que están ahí inhiben a las benzodiazepinas, lo cual significa mayor toxicidad de las benzodiazepinas. En la segunda y última diapositiva de interacciones farmacológicas, van a ver el recuadro de un antagonismo que hay entre la L-Dopa con las benzodiazepinas. Es simple, es una reacción antagonista que tienen, y la otra es que aumentan el metabolismo de las benzodiazepinas otras drogas como la fenitoína, el fenobarbital, la carbamazepina y la rifampicina. ¿Qué significa este recuadro de ustedes ven acá? Lo que significa es que si yo tengo el paciente que padece una epilepsia y está tomando fenitoína, está tomando fenobarbital o carbamazepina, o está tomando un antibiótico como la rifampicina, estas drogas son lo que se llaman inductores enzimáticos. Entonces lo que hace es aumentar el metabolismo de las benzodiazepinas, motivo por el cual desciende el nivel de benzodiazepinas en sangre y se necesita aumentar la dosis o aumentar la posología, es decir, el tiempo de acortamiento que hay entre una dosis para que tengamos los efectos. Entonces, esto es importante, que es lo de inducción e inhibición enzimática, porque es raro encontrar un paciente que toma una sola droga hoy en día. El paciente tiene varias drogas. ¿Se pueden acordar de memoria? No, lo que tienen que saber es el recurso para deducir el concepto. Abren el prospecto, miran el metabolismo, ven los citocromos y miran, porque va a haber drogas nuevas que hoy no sabemos que existen y seguramente tendrán una acción inductora o inhibitora de los citocromos. Las drogas por excelencia, como ejemplo, viejas y conocidos de ser inductores, es los antiepilépticos. Por eso es que cuando ustedes ven un paciente que tiene una epilepsia, que toma fenitoína, que toma fenobarbital, durante mucho tiempo no tiene más convulsiones. Pero llega un momento en que, pese a tomar la medicación, presenta convulsiones. Y entonces, como uno se olvida este concepto, el médico habitualmente, o el personal de salud, dice, no, seguro que no tomó, porque cuando tomaba estaba bien. No, señor, el mecanismo es de inducción enzimática. Estas drogas inducen el metabolismo de ellas mismas o de otras drogas. Y más adelante se lo explico cuando de fenobarbital, porque el fenobarbital es el prototipo de la droga que produce inducción enzimática. Entonces, cuando se aumenta el volumen, el metabolismo, se necesitan más altas concentraciones en la sangre.
Bien, vamos a las reacciones adversas. Y como estas dos diapositivas del recuadro le pudieron haber requerido mucho gasto de energía, entonces puse como reacciones adversas una serie de dibujitos para hacerle más ameno, para que no me consuman tanto ATP con el recuadro. Entonces vamos a ver en forma animada algunas reacciones adversas y vamos a empezar como una reacción adversa la acción sedativa, es decir, produce sedación. Otra de las acciones es la somnolencia, ver ese hombre que se duerme cuando conduce. Otra de las reacciones son la desorientación que tiene el paciente, típico en los casos crónicos de benzodiazepinas. Este señor que se bambolea de un lado al otro, lo que tiene es una ataxia. La ataxia es una imposibilidad para caminar en forma derecha, recta, se va para un lado, pierde el sentido de su caminata. Tiene una acción que todos debemos recordar y hoy en día ya existen kits. Ustedes saben que cuando van a conducir, ¿sí?, la policía los sábados a la noche saca un instrumento que se llama alcoholímetro y les hace soplar. Hoy en día los kits ya tienen para la detección de benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque si produce sedación, produce somnolencia, puede producir desorientación, ¿qué es lo que tienen que decir como cuidado de enfermería? No puedo conducir un vehículo, una maquinaria, ser piloto de avión y haber tomado una benzodiazepina. Entonces, deben tener cuidado. Esto, una cefalea gravativa, esta señora, como que le aprietan la cabeza de la cefalea que tiene. Visión borrosa, no es que se ve mal la diapositiva, es lo que producen las benzodiazepinas. Otra de las acciones, dizziness, ahí le puse la traducción, significa mareos. Y también otra de las diapositivas es, ¿qué podrá significar esto? Podrá significar simplemente amnesia. Me olvidé de esto. Es decir, vemos que produce muchas reacciones adversas en la esfera mental, que lastimosamente se pueden confundir muchos de estos con síndrome de abstinencia en los casos crónicos. Pero también hay otras alteraciones que son las alteraciones cognitivas. Esto se ve mucho en los casos crónicos. El paciente deja de aprender, no interpreta la noticia, no interpreta lo que lee en el diario. Náuseas, alteraciones digestivas en los casos crónicos de gastritis, puede producir diarrea. Este dibujo me acompañará para constipación o diarrea, ya lo vieron. Pérdida de la libido, alteraciones de la esfera sexual, ¿sí?, disfunción eréctil fundamentalmente, y hay alteraciones que son un poco raras pero merecen ser. Una de la sangre, la otra del hígado y la otra vamos a ver que es de lesiones de hipersensibilidad, es decir, de alergia. La de la sangre es la trombocitopenia. Ven en el dibujo lo que son los glóbulos rojos y ven en el dibujo de abajo que hay glóbulos rojos, pero no hay esos puntitos blancos que son las plaquetas. ¿Qué es lo que producen las benzodiazepinas? Plaquetopenia o trombocitopenia. Pero también pueden producir hepatotoxicidad, dibujo que a ustedes ya les es familiar, el ataque que producen esos comprimidos al hígado y una reacción alérgica que también pueden aparecer. Estas tres últimas de la trombocitopenia, las del hígado, la hepatotoxicidad y las reacciones alérgicas no son tan frecuentes como hay. Pero las benzodiazepinas excepcionalmente pueden producir excitación. Es decir, puede haber un efecto paradojal. ¿En quién aparece? Aparece principalmente en las personas mayores, aparece en los ancianos, no aparece en la gente joven. Pero ténganlo en cuenta que muchas veces uno, al administrar una de estas drogas, puede tener un efecto paradojal. Es difícil de diferenciar. ¿Por qué? Porque si es un caso crónico, puede ser que esa excitación sea manifestación de un síndrome de abstinencia. Otra de las reacciones adversas son que los efectos cardiovasculares son leves, pero a dosis moderadas o elevadas ocasionan una hipotensión arterial. Y por último,
algo que ya les adelanté, en rojo significa gravedad, pueden deprimir el centro respiratorio. ¿Todas? No. El alprazolam no produce depresión respiratoria. La dosis que hay que usar para producir depresión respiratoria es muy, pero muy elevada. Yo una vez hice un cálculo para una pericia médica donde se decía que medio comprimido de diazepam produjo un paro respiratorio. No, pero no es así el caso del midazolam, que sí lo puede producir. 3 ampollas de diazepam de 10 miligramos endovenosos pueden inducir un paro. O del midazolam, que se usa habitualmente en los quirófanos o como inductores de la anestesia. Bien. Los ancianos, ahí estaba el cuadro, que son más propensos a las reacciones adversas, que había pensado que me olvidé. La intoxicación aguda por benzodiazepinas es una característica muy importante que ustedes la tienen que tener en cuenta. Siempre tengan en cuenta la intoxicación aguda por diazepinas. Y los otros, para tener en cuenta el síndrome de abstinencia al producir las benzodiazepinas. Ansiedad, insomnio, irritabilidad, mareos, cefaleas, alteraciones del sensorio, anorexia, temblores, rigidez muscular, psicosis y convulsiones son manifestaciones de un síndrome de abstinencia, motivo por el cual es imprescindible, cuando el tratamiento es prolongado, tanto subir como disminuir las dosis, hacerlo en forma gradual. ¿Está? Y ahí está la reducción de la dosis, que se hace en un periodo de 1 a 2 meses. Y se debe reducir la dosis entre un 10 o un 25% por semana. ¿Para qué? Para evitar el síndrome de abstinencia. La adicción que producen las benzodiazepinas es muy frecuente, simplemente que es considerado como una cosa social, no así la del alcohol. Pero el grado de dependencia que tienen los pacientes es muy alto. Y hay pacientes, familiares de uno, que dicen, yo no puedo dejar de tomar las benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque me producen síndromes de abstinencia. Para terminar la parte de las benzodiazepinas, teniendo en cuenta que las benzodiazepinas son utilizadas en pacientes internados con vía endovenosa, un paciente que está en terapia, un paciente que necesita una sedación para una asistencia respiratoria mecánica, está con un goteo de midazolam. Y está con un goteo de midazolam, que tiene una vida media muy corta, de 1 o 2 horas. Imagínate vos, luego pones una ampolla, a las 3-4 horas ya está despierto, a las 6 horas no tiene más midazolam. Entonces se deja en goteo. ¿Cuál es el problema del goteo? Que a veces se escapa. Si bien hoy hay bombas que no había cuando yo era médico de terapia, y había la chapita y el famoso rubro de seguridad, más de una vez se abre el goteo, porque el paciente convulsionó, porque lo rotaron al paciente, porque no se dieron cuenta, por un sinfín de motivos que no vale la pena analizarlos. Entonces, ¿qué pasa? Hay depresión respiratoria. Si el paciente está en el respirador, no hay problema. Pero si el paciente no estaba ventilado y tiene que entrar, entonces, ¿qué se recurre? Se recurre a un antagonista del receptor de la benzodiazepina, que es el típico ejemplo de antagonista competitivo que vimos en la clase, en la segunda clase, cuando hablamos de receptores, y la droga es el flumazenil, que viene en la Argentina como tal, y si bien esa es una diapositiva, un flumazenil creo que era de Estados Unidos o del Reino Unido, no me acuerdo, viene de 0,5 miligramos y también viene de 1 miligramo en otros países. En la Argentina solamente de 0,5. ¿Para qué se da esto? En los casos de intoxicación por benzodiazepinas y también por intoxicación cuando se usan drogas no benzodiazepínicas que son agonistas del receptor. ¿Cuáles eran ellas? Son el nombre comercial. Cortar el micrófono, por favor, sin silencio. Entonces, intoxicación de los agonistas del receptor no benzodiazepinas, como el caso de la sorbitolona, el caso de la esoprilona, son las drogas más importantes en nosotros. ¿Cómo actúan fundamentalmente esta antagonista que es la flumazenil?
El flumazenil ahí lo ven en el recuadro que realmente actúa ¿dónde? Uniéndose al receptor, ¿no? Y desplaza, una vez que está ahí, a la benzodiazepina. ¿Por qué? Porque es un antagonista competitivo del receptor de las benzodiazepinas. ¿Qué podemos decir de la del flumazenil? Solo se administra por vía endovenosa. No hay vía oral. Tiene una unión a las proteínas baja de un 50%. Tiene un metabolismo hepático en un metabolismo inactivo. Tiene una vida media sumamente corta, muy corta, aproximadamente 1 hora, 2 horas. Tiene una eliminación renal en un 90-95% y el restante se utiliza, se elimina, perdón, por las heces. Y tiene una vida media que está entre 40 y 80. Uno considera 1 hora de vida media. Se considera que la acción del del flumazenil es una acción sumamente rápida. Por eso yo le puse acá algo que habitualmente no pongo, que es algo relacionado muchas veces al procedimiento y a las dosis. Se debe administrar lentamente en 15 segundos y se debe esperar 1 minuto para evaluar el cambio del sensorio. Si no se obtuvo ningún cambio en el sensorio, se puede repetir este procedimiento en 60 minutos. Yo tuve mucho la oportunidad de usar flumazenil, era muy común antes, había muchos intentos de suicidio cuando hacía guardia y era común que personas adolescentes o mayores de cualquiera de los dos sexos se tomaran una caja completa de diazepam o de cualquier benzodiazepina que tenía en la casa y entraban en un coma profundo. Y dependiendo del tiempo transcurrido cuando llegaba a la guardia, usaban mucho el flumazenil. El flumazenil es instantáneo. Ustedes en 1 minuto le piden al paciente que se despierte, que abra los ojos, le preguntan qué pasó, y el paciente se despierta mágicamente. Flumazenil. Entonces siempre administrarlo lentamente. ¿Por qué lentamente? Porque muchas veces puede producir convulsiones. Y si uno, cuando tiene al paciente en coma, porque tomó una caja entera de 30 comprimidos de diazepam, o tomó 28 comprimidos de diazepam de 10 miligramos, viene encima con 280 miligramos y viene durmiendo en un coma, entonces uno no sabe, porque habitualmente quien lo trae no le dice todo. No, a lo mejor tenía epilepsia. Entonces no hay que apurarse a administrar el flumazenil. El flumazenil tiene que ser lento, 15 segundos, y se considera, en cuanto a las dosis es variable, de 2,5 a 5 miligramos serían más o menos 2 ampollas y media, que es la dosis máxima que se puede dar. Y entonces, si el paciente no responde al flumazenil, se puede considerar que no es la causa del coma, de depresión del sensorio, la benzodiazepina. Y eso hay que tener cuidado, porque muchas veces el paciente tomó benzodiazepina más importante para que ustedes ¿qué cuidado de enfermería hay que tener para terminar? Los cuidados de enfermería que hay que tener son el control del sensorio, porque son depresores, el control de la frecuencia respiratoria, porque es una droga son drogas que pueden potencialmente producir un paro respiratorio, y ya vimos de la tensión arterial porque pueden producir hipotensión arterial. Siempre hay que preguntar si ha tomado otros fármacos depresores y también preguntar si no hay otras enfermedades como la miastenia gravis, que es una enfermedad inmunológica donde se afecta la placa neuromuscular. Cuando se da la vía sublingual, como el caso del clonazepam, que es una droga que es fundamentalmente antiepiléptica, se debe dejar aproximadamente 3 minutos bajo la lengua y no se le debe permitir al paciente que degluta o que tritura. Es decir, cuando se usa la vía sublingual, siempre hay que tener este recaudo, o si no, no se absorbe la droga. Otra de las características es que algunas de ellas se dan por vía de solución oral.
el diazepam, a veces el clonazepam se dan en gotitas que se le dan a personas mayores. Entonces tienen que tener la precaución de no dar las gotas directamente en la cavidad bucal. No siempre ustedes tienen la certeza de que el frasco, de que el tubo, que hoy es de plástico, antes era de vidrio, realmente no se pueda desprender. Cuando apretan para alargar las gotas, se desprende el tubo completo, cayendo los 5 mililitros que tiene el gotero con esa cantidad de droga a la cavidad oral del paciente. Entonces, las gotas se las tienen que diluir en un vasito de agua, en una poca cantidad para que lo tomen, pero nunca directamente en la gota del paciente. El aumento y el retiro de la dosis debe hacerse gradualmente cada 3 días. Esto es importante, tanto si uno sube la dosis, subirlo en 0,25, en 0,50, bueno, no voy a hablar de dosis, pero tanto el aumento como el retiro, siempre como mínimo cada 3 días o 5 días. Si uno es algo muy frecuente esto, que me olvidé de tomar una dosis, ¿tomo el doble? No tomar una dosis doble en caso de olvidar la dosis. Se debe continuar con las dosis normales. Y recuerden que produce amnesia anterógrada, o sea que si ustedes la administran y están en un servicio de internación, ustedes tienen que llevar el control, porque es común que el paciente pueda tener amnesia, ¿sí? Sobre todo en los casos crónicos. El tener cuidado con el manejo de los vehículos y las maquinarias ya fue suficientemente explicado. Tienen que interrumpir la lactancia. Son irritantes cuando se usa la vía endovenosa. Esto sí es importante tener en cuenta, motivo por los cuales les dije que se tienen que dar diluidos y siempre tratar de usar las vías crónicas. Y finalmente, no fumar. ¿Por qué? Porque el cigarrillo es un inductor enzimático, por lo que es necesario un ajuste en la posología. Y esto les dejo como reflexión en la parte final, porque ustedes conocerán algunos pacientes que dicen, yo vive fumando y también vive con el clonazepam y ya está en 4 miligramos o en 6 miligramos. Y dice, a mí realmente no me hace nada. Y uno dice, pero ¿cómo? Si la dosis máxima es de 4 miligramos, 6 miligramos, yo tengo la dosis máxima y a mí no me produce nada de sueño. Y sí, tiene razón el paciente. Porque el hábito tabáquico es un inductor enzimático. Entonces, si es un inductor enzimático, acelera el metabolismo del clonazepam o de la benzodiazepina y por lo tanto uno tiene que subir la dosis para ejercer la acción farmacológica. Entonces, eso es una de las pocas cosas que dicen los pacientes y que es serio. Nada más y muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo, les voy a dar barbitúricos y después voy a dejar abierto, porque barbitúricos es muy corto, para que ustedes me hagan las preguntas que estimen que sean necesarias. Entonces, vamos a ver barbitúricos y después vamos a contestar las preguntas que ustedes seguramente quieren hacer. Con respecto al tema de los barbitúricos, ahí están, mal, a ver qué dice acá, barbitúricos, bueno, con respecto a los barbitúricos, es un tema que es sumamente corto, son muy pocas diapositivas, y son porque casi te diría que el 50% ya lo vimos. Y ustedes seguramente se preguntarán por qué el 50% ya lo vieron. Y bueno, la respuesta va a estar en estas diapositivas que les preparé para ustedes. Y lo primero que le vamos a decir de los barbitúricos, es que se utilizaban como drogas sedantes o hipnóticos antes de 1960. Terminamos de ver las benzodiazepinas y dijimos que las benzodiazepinas se aislaron alrededor de la década de 1960. Los hipnóticos, como los barbitúricos, realmente se sintetizaron allá por 1903 y el primero de ellos fue el Barbital. Luego el fenobarbital en 1912. Entonces, nadie me va a preguntar si realmente cuando se sintetizó el
fenobarbital. Lo que les quiero demostrar con esto es que el fenobarbital que todavía se usa tiene más de 100 años. Más de 100 años. Y se sigue usando. Y que también el tiopental, que es el que ya lo vimos, el tiopental fue de 1935, que todavía se sigue usando. Estamos a 90 años prácticamente de tiopental. Y porque si bien se sintetizaron a principios de 1900, aproximadamente unos 2.500 barbitúricos, solo se alcanzaron a comercializar 50 de ellos. El fenobarbital y el tiopental son los únicos usados en la actualidad, motivo por el cual les debo decir que ya vimos el 50% porque tiopental vimos en la clase de anestésico. Solamente acá veremos al fenobarbital. Con respecto al fenobarbital, entonces, se usa como anticonvulsivante y el tiopental se usa como anestésico general. Aquí, como les digo, vamos a hablar del fenobarbital, pero al final les puse la misma diapositiva que les mostré en la clase de anestesia para refrescarle la memoria. ¿Cuál es la farmacodinámica? El mismo dibujo que vieron del receptor GABA-A. ¿Por qué? Ustedes ven, acá en azul está el lugar donde actúan los barbitúricos. Es decir, los barbitúricos actúan facilitando la unión del GABA al receptor de benzodiazepina, de tal manera que cambian la forma del receptor, abren este canal y permiten que el cloro que está en el medio extracelular vaya al interior de la célula y produzca la hiperpolarización. Por eso tiene una acción inhibidora. Simplemente que el barbitúrico, como ven acá en celeste, actúa en un lugar distinto del receptor GABA, que es el tema de las benzodiazepinas y de los otros, como habíamos visto en la diapositiva anterior, de los anestésicos locales. ¿Cuáles son las acciones farmacológicas? Es fácil de recordar. ¿Cómo lo pueden recordar haciendo una síntesis? Los barbitúricos deprimen todo. Deprimen el sistema nervioso central, produciendo un grado de depresión que es variable, desde una sedación mínima hasta la anestesia general. Miren, cuando no habían tantos fármacos y uno entraba a un coma barbitúrico, lo que se colocaba eran 3 frascos, 3 gramos de tiopental sódico, el tiopental viene en un frasco de 1 gramo, y se lo dejaba al paciente anestesiado cuando tenían traumatismo de cráneo para disminuir el metabolismo del cerebro, es decir, hasta el coma barbitúrico. Es decir, desde el grado leve hasta hasta la anestesia general. A nivel del sistema nervioso periférico, disminuyen la transmisión en los ganglios autonómicos y eso ocasiona hipotensión arterial. A nivel respiratorio tiene una acción depresora. Esto es fundamental. Paciente que está con tiopental sódico, primero, o está en una terapia, o está en una unidad coronaria, o está en una unidad de cuidados intensivos, está cerca de un laringoscopio y está muy cerca de un respirador. Porque si bien las dosis pueden ser para inducir un coma, también puede ser para la intubación orotraqueal, como se usa en la anestesia, o para conectarlo a un respirador. Entonces, a nivel cardiovascular, producen una dosis hipnótica leve, hipotensión y producen bradicardia. Y en la dosis anestésica se produce mayor depresión y arritmia. A nivel digestivo, relajan la musculatura del músculo digestivo. Y fundamentalmente, también vamos a ver acciones como en el hígado, que lo que va a producir fundamentalmente es, en el sistema nervioso central antes, que producen adicción y producen dependencia. Este es el motivo, la adicción y la dependencia, por el cual estas drogas dejaron de ser usadas
y como les mencioné anteriormente, son esas dos únicas las que se utilizan. Tiopental y fenobarbital. A nivel del hígado producen inducción e inhibición enzimática. Los barbitúricos fueron las drogas con las que se describieron estas acciones que ya fue mencionada y tienen una gran afinidad por los citocromos que metabolizan a los fármacos. Conclusión de esto: cuando ustedes ven que un paciente toma un barbitúrico o va a usar un barbitúrico, tienen que pensar en la inducción o inhibición enzimática que pueden tener con otras drogas, porque es muy común eso. ¿Qué podemos decir de la farmacocinética? El fenobarbital, que la administración oral es rápida en 1 hora, la parenteral es extremadamente rápida en 5 minutos, tienen una biodisponibilidad que es del 90%, tienen un porcentaje de unión a las proteínas que es de 20 a 45%, la vida media del fenobarbital es larga, 50 a 120 horas, y se usa en los pacientes que tienen epilepsia. El metabolismo es hepático a través de esos citocromos que están allí, y la excreción es renal, y en un 50% se elimina en forma inalterada. ¿Qué significa eso? Que la capacidad de metabolizar que tiene la droga es tan solo de un 50%. ¿Qué concepto quiero que recuerden del fenobarbital? ¿Qué es el menos liposoluble? El que tiene menor porcentaje de unión a las proteínas y al cerebro, pero sin embargo el fenobarbital es el que tiene mayor duración. Por eso la única indicación que tiene es en los estados de epilepsia. No hay otra indicación para el fenobarbital por esta particularidad. ¿Qué interacciones farmacológicas? Bueno, es el prototipo de los inductores enzimáticos y uno de los más potentes. Lo había dicho y explicado cuando vimos a las benzodiazepinas. ¿Está? Y también ocasiona autoinducción o heteroinducción enzimática. Y creo que les toqué muy rápidamente eso cuando hablé de benzodiazepinas. ¿Qué es autoinducción? Autoinducción es la capacidad que tiene una droga de generar su propio metabolismo. Es decir, fenobarbital induce el metabolismo del fenobarbital. Fenicoína es otro ejemplo, o difeniliantodina, es una droga que tiene la capacidad de inducir su propio metabolismo. Y heteroinducción es la capacidad de inducir el metabolismo de otras drogas, de un anticonceptivo, de un metotrexate o de cualquier otra droga. Eso es heteroinducción. Conclusión: cuando tienen barbitúricos, piensen en interacciones medicamentosas. Reacciones adversas para ir terminando. Las reacciones adversas pueden producir somnolencia, alteración del estado de ánimo, alteración de las capacidades motoras finas, es decir, no puede maniobrar con firmeza, el paciente le va a dificultar prenderse el botón, puede tener vértigos, náuseas, vómitos, diarreas, hipersensibilidad, reacciones alérgicas, angioedema, dermatitis exfoliativa, y otra de las cosas que me llamó la atención es la posibilidad, y se lo puse, de osteoporosis por un déficit de absorción de la vitamina D. Es decir, los pacientes que padecen epilepsia, hoy en día hay un sinfín de nuevas drogas de epilepsia y el fenobarbital está siendo cada vez más relegado. ¿Por qué? Porque es una droga vieja, fue una droga noble, pero tiene muchas interacciones farmacológicas. Entonces uno hoy en día trata de usar drogas que no tengan tantas interacciones farmacológicas. Pero es común de ver osteoporosis por déficit en la absorción de la vitamina D. Y un mecanismo idiosincrático, es decir, que no se conoce la causa, es la capacidad de producir una excitación fundamentalmente paradojal. Para no estar incompleto, les repito lo mismo que les había puesto en la diapositiva de anestésicos generales. La otra droga es el tiopental. Deprime la conciencia el tiopental en 10 a 30 segundos. Tiene como particularidad que su máximo efecto está en 1 minuto. ¿Se acuerdan que les dije que 30 segundos
o 15 segundos es lo que tarda la droga, perdón, en ser inyectada en el pliegue del codo y llegar al receptor de benzodiazepina en el cerebro. La duración del efecto de la anestesia es de 5 a 8 minutos y fundamentalmente por todos estos atributos decimos que el tiopental sódico es el ejemplo de una droga que tiene una acción ultracorta. Gran diferencia con el fenobarbital sódico que tiene una vida media muy, pero muy larga. Tiopental sódico se une al 85% de las proteínas, se eliminan por un metabolismo hepático, como ya lo dijimos. La excreción es renal, con metabolitos que son inactivos. Y qué cuidado de enfermería tenemos que tener. La reconstitución de la solución. Siempre estar en solución salina isotónica, es decir, en solución fisiológica, y utilizar las venas grandes, no las de las manos. ¿Por qué? Por la gran capacidad de flebitis que produce. Bueno, nada más, muchas gracias y quedo abierto a las preguntas del tema de hoy y alguna otra cosa que quieran saber. Se puede borrar la grabación ya para que no ocupe lugar. Hola. Profe, mi pregunta de hoy era si las drogas, diazepam o clonazepam y todas esas drogas, ¿tienen gotas también? Perdón, no escuché la pregunta. Sé que están hablando, pero no escucho. Si la clonazepam, diazepam y demás vienen en forma de gotas también. Sí, hay algunas que vienen en forma de gotas. No todas, como también algunas que vienen en forma sublingual, como el clonazepam. El clonazepam es el ejemplo de ello. En gotas, sublingual y comprimido, pero no viene clonazepam en ampolla. Profe, ¿El efecto es más rápido si es en gota o sublingual que en pastilla solamente? No se trata de la vía, o sea, lo que trata una vía u otra, que es lo que vimos en la primera clase, es la posibilidad del metabolismo que tienen. La biodisponibilidad es lo que cambia. Si yo doy una droga cuando utilizo la vía sublingual, al poner en la mucosa debajo de la lengua, ¿dónde drena? Drenan las venas linguales, y las venas linguales drenan en la yugular. Y la yugular ya me lleva al resto de la circulación para que lleve a cabo una acción farmacológica. Esa droga puede ser más rápido, y de hecho lo es más rápido porque lo que evita es el primer paso del metabolismo por el hígado. Es decir, evita que si yo tomo el comprimido, lo degluto, va al estómago, se digiere, pasa por la vena porta, va al hígado y después el metabolito recién sale a ejercer la acción farmacológica. Pero ¿qué pasa? La industria farmacéutica ha equiparado las dosis. No es lo mismo la dosis del comprimido que la dosis que tenés en la vía sublingual. Lo mismo pasa con las gotas. ¿Me entendés? O sea, es más rápido, pero no hay problema porque ya se conoce todo eso. Entonces se obvia. Por ejemplo, pasa lo mismo con el atenolol, pasa lo mismo con el enalapril. El enalapril es una prodroga. Vos tomás el comprimido de enalapril, se transforman en enalaprilato. Y el enalaprilato es el que ejerce la acción farmacológica. Cuando vos compras enalapril en la ampolla, ¿qué dice? No dice maleato de enalapril, dice enalaprilato. O sea, ya se sabe que es eso. Entonces, por eso, la dosis va a ser totalmente distinta. No es de 10 miligramos de enalapril. Va a ser de, creo que 1.5 miligramos o mililitros con 2.5 miligramos. Es decir, ya se sabe eso y la industria lo hace. Simplemente se evita el metabolismo. Sí es más rápido, obviamente que es más rápido y más seguro, digamos, pero no todas las drogas tienen esa particularidad. Ok, profe, gracias. Profe, disculpa. Profe, ¿hay fecha de parcial o todavía no? Ya terminamos la primera parte, el 33% ya estaría en condiciones de decirle el martes que viene, el martes que viene podría tomarle, pero lo que pasa es que el martes que viene es el martes que viene es 25 Feriado. y entonces es feriado, así que trataría de ver en la facultad si nos pueden dar un Zoom
para el día jueves y bueno, no te puedo confirmar el parcial, pero si no sería el 1 de junio, que es el martes siguiente, para darles estudio a ustedes. Claro, profe, No sé estaría si bien. les gusta que tengan una oportunidad más. Claro, Sería mucho mejor. sería Sería lo correcto. mejor el 1 de Sí, junio, estaría bien profe. eso. Bueno, entonces lo definimos ya para el 1 de junio. Sí, Dale, profe. profe. No. Bueno, lo que quiero Sí, es que me exacto. manden al correo. Sí, profe. Yo le voy a avisar porque ahora estoy sin celular, lamentablemente. Creo que hoy a lo mejor ya está repuesto en mi celular, pero porque la idea mía es mandarle por mail el examen, no hacer abierto así para que tenga todo el mundo el examen, es decir, mandarle directamente al correo con el que ustedes se inscribieron en la materia, pues yo tengo una lista de los alumnos con el correo respectivo. Entonces, me gustaría que se actualice eso, tenemos tiempo de sobra porque es ahí donde van a recibir el examen. No es que Sí, le voy a profe. poner por el grupo de WhatsApp para que conteste cualquiera o cualquiera. Cada uno de quienes están inscritos. Sí, profe, sería lo mejor. Está, y lo otro es, no sé quién grabó la clase, que veo que decía grabado, dónde suben la clase para que todos tengan, porque por ahí antes Va a ser de la unidad podían preguntar 1 a las así. 7, el ¿Cómo? parcial. Va a ser de la unidad 1 a las 7. Sí, lógico, hasta lo que se dio hoy. Estudien, miren las clases mías, están en Facebook, yo no las tengo, pero están en Facebook, repasen ahí, tienen una serie de dibujos, aplicación amena, como ustedes ven, yo preparo mis diapositivas, preparo con tiempo las clases, miren ahí las clases que están en Facebook guardadas. Ustedes ya saben, creo que una vez les pasé el link hace un tiempo cuando tenía el celular, así que miren ahí que les va a servir y aparte tienen el libro de farmacología en enfermería, tienen el otro libro, tienen las clases que le habrán dado los profesores, o sea, tienen todo. Profe, ¿por dónde quiere que le pasemos nuestro mail? ¿Cómo? ¿Nos puede pasar el correo? ¿Por dónde quiere que le pasemos nuestro mail? Por el Y correo no, de él. Nosotros tenemos su correo igual, profe, que nos había claro, mandado. no, al correo tiene que ser, porque yo no tengo celular en este momento. O sea, si el que me escribió en privado no le puedo responder. Creo que desde el lunes, no de la semana pasada, desde la anterior estoy sin celular. O sea, ya no sé qué hacer, pero bueno. Así que, Entonces, bueno. ¿pueden compartir al grupo de WhatsApp el mail del profesor? Sí, por eso te digo, yo no me puedo conectar con el WhatsApp, pero estaban las clases de Classroom, las novedades que yo le había puesto por Classroom. Bueno, Muy bien, profe. entonces quedamos para el 1, hay tiempo, seguramente les voy a contactar de alguna manera, ¿me entendés? Van a hacer preguntas. En realidad, la idea que yo tenía me sale todo, lamentablemente, todo no muy como a mí me gusta, porque realmente yo quería que sea oral, es decir, el martes rendían 60, el miércoles de 2 a 4 rendían 60, el jueves otros 60 y el viernes otros 60 y se terminaban los 240 que son. Es decir, yo quería oral. Total, la facultad de Zoom, pero esto de la pandemia, la restricción, la fase 1, realmente altera todo. Bueno, lamentablemente creo que terminará siendo escrito, pero voy a ir a la facultad a ver si le encuentro a alguien a la parte informativa y le pregunto, porque si no, a mí me conviene que sea oral. Se los deja en sala de espera y se admite a los alumnos y los otros quedan esperando y bueno, todos van viendo, no escuchan el examen uno del otro, ¿no? Pero les quiero decir que es oral y mucho mejor que escrito y es más personalizado el examen, porque si no, así al azar no me gusta nada, pero bueno, dependo lamentablemente de eso y tampoco quiero retrasarme más. Pero creo que son 20 preguntas o 25 preguntas, ya tengo hecho como 10 de ellas y cualquier cosa yo les voy a avisar. ¿Están?
Bueno, profe, gracias. profe. Bueno, profe, gracias. Bueno, nada más entonces. Nada más. Bueno, muy bien. Bye, bye. Hasta luego, profe. Saludos a todos.